¿Por qué la Argentina es pobre? La Argentina es pobre porque no crece. Porque no crece en términos per cápita desde hace mucho tiempo. Cuando una economía crece, acumula, ahorra, y cuando ahorra se generan dos efectos. Ese proceso de acumulación lleva a que se generen derrames espontáneos en la economía, los sectores de bajas rentas o medias. Esto es muy caro a la ideología conservadora o liberal, que es la teoría del derrame o del goteo. O puede haber algún gobierno de tinte distribucionista que se encargue de distribuir los frutos de ese proceso de acumulación. O pueden darse las dos situaciones, el goteo o el derrame y el proceso distributivo dado por un gobierno que en su momento se encarga de distribuir los frutos. Ejemplo, primer y segundo gobierno peronista comenzaron a hacer políticas asistencialistas y de distribución del ingreso a favor de las clases, sobre todo trabajadoras, pero eso se debió a un proceso de acumulación previo que lo tenemos desde Caseros hasta 1930. Entonces todo ese proceso de acumulación contó en parte con derrame, pero en parte también con un gobierno que se encargó de generar una política de renta, como le decimos los economistas. Política de renta que hay que aclarar, no comenzaron con el gobierno peronista, sino comenzaron antes, sino con la mal llamada década infame, 1930-1943, en donde ahí vemos gobiernos que también a través de determinados mecanismos, por ejemplo la obra pública, comenzaron a generar políticas de distribución de ingresos a través de la reactivación de la economía por inversiones en infraestructura, ferrocarriles, monumentos, etc. Es decir, la Argentina es pobre porque no crece. Porque no crece. Bien. Seguro entiendo, usted considera que de Caseros al 30, la Argentina creció. Tuvo un proceso bastante coherente de crecimiento, más precisamente no desde Caseros, porque el proceso de Caseros hasta 1873, fechas arbitrariamente tomadas, el modelo de acumulación de esa época no obedeció a lo que comúnmente los argentinos podemos imaginar como que eran granos y carnes. Entre Caseros hasta 1873, la crisis de 1873, el ciclo fue lanero. En vez de haber vacas en nuestro país, había ovejas. Y entonces, ese fue el ciclo lanero en donde básicamente nuestro país tomaba como fruto del país la lana para las textiles inglesas, y después, sí, cuando vino el proceso de congelado, las ovejas congeladas. ¿Pero qué pasó en el 73? Hubo una importante crisis generada por una gran especulación en la bolsa norteamericana por los ferrocarriles. La economía internacional cae, obviamente hace crisis, hace crack el sistema de acumulación de Caseros hasta 1873. Tenemos una generación, el orden conservador comienza a discutir sobre si esa crisis era coyuntural, de corto plazo o estructural, pero podemos ver ya en esa época, en el debate del Congreso, donde ya hay ciertos sectores dentro del conservadurismo liberal que propugnaban una industrialización de los productos. Por ejemplo, tenemos a un Sarmiento, tenemos a un Carlos Pellegrini. A partir de 1873 ya se va perfilando lo que nosotros conocemos como el granero del mundo, entre comillas. Por ejemplo, nuestro país ya en 1877 comienza de una manera coherente a lo largo del tiempo a producir y exportar para los mercados internacionales granos. Y después de las exportaciones de ganado en pie, pasando por la cámara congeladora de carne, pasamos a las carnes enfriadas a través del invento de Tellier, que es la cámara frigorífica. Y a partir, podemos decir, del último tercio del siglo XIX, tenemos el modelo agroexportador que se va a perfilar hasta la crisis de 1930. Con un gran boom de renta agraria a nivel internacional, sí, que lo vamos a ver entre 1870 y 1930. Ahora, ¿por qué la revolución industrial no llegó, que entiendo es ya en Europa ya había empezado hace muchos años, ¿por qué no llegó en esa época a la Argentina? Es una interesante pregunta porque la revolución industrial en Gran Bretaña principalmente buscaba en estas regiones solamente mercados. Gran Bretaña era muy dependiente del subsector agrario local, sí, que a su vez ejercía un fuerte lobby dentro del Parlamento británico para que se establecieran las llamadas leyes de granos, el Corn Laws.
Esto generaba que el sector terrateniente británico, los landlords, hicieran depender a la industria británica de sus productos agrarios, porque habían aranceles que impedían la importación de granos desde el exterior. Esto funcionó más o menos bien porque Gran Bretaña combinaba parte de su expansión económica a un mercado interno, pero principalmente la gran expansión, el gran dinamismo lo daba el mercado externo. Como lo decía el historiador Eric Hobsbawm, mientras que el mercado interno mantenía el fueguito industrial inglés, el que generaba el gran fuego, la gran expansión y el gran dinamismo, el mercado externo. Pero este modelo funcionó y se agota hacia más o menos 1810, en donde Gran Bretaña lo que ve es una caída de la renta del sector industrial. ¿Y por qué estaba esta caída de la renta del sector industrial? Por los altos precios de los granos, que generaba a su vez una renta al sector terrateniente. Como los granos son insumos salarios, el salario depende de los precios del grano. Cuando un industrial ve una bolsa de grano, ve la materia prima para el asalariado. Y eso determina el salario. Entonces, como teníamos altos precios de los granos, producto de que no se podían importar desde el exterior, dado que estaban las leyes de grano que beneficiaba al sector agropecuario inglés y generaba altas rentas para el sector agropecuario, los altos precios de los granos generaban altos salarios, y los altos salarios, altos costos, y una caída de la rentabilidad del sector industrial inglés. Esto lo vio con una terrible originalidad de agudeza un economista inglés llamado David Ricardo, que en el año 1815 elabora un texto, un paper que se llama Ensayos sobre la influencia del precio del grano sobre la ganancia del capital. Título largo que en realidad es una conclusión, en donde Ricardo dice: la baja rentabilidad del sector industrial inglés y su languidez actual obedece a que los precios de los granos son altos. Esto genera un alto nivel de salario y un alto costo que genera la caída de rentabilidad del sector industrial. Por lo tanto, para que el sistema despegue, lo que hay que hacer es eliminar las leyes de granos. Y esto entró en la discusión en el Parlamento. En el Parlamento inglés habían dos sectores. El sector que protegía a los terratenientes eran los Tories, los conservadores. Y el sector que protegía a los industriales eran los Whigs, que Ricardo apoyaba. Finalmente, las leyes de grano, hacia mediados del siglo XIX, se derogan, 1846, y se permite la importación de granos, principalmente de Polonia. De Polonia. De Polonia, o sea, de lo que sería el este europeo. Polonia, Ucrania. Exactamente, esa región que siguió rica y bajo prácticas feudales prácticamente hasta la Revolución Rusa. Recordemos que la Revolución de 1917 fue una revolución en un país agrario. Y nada burgués ni industrial. Cuando Gran Bretaña logra también desarrollar su sistema de transporte, sobre todo ferroviario, porque el marítimo ya lo tenía desarrollado, ese derrame de la industria ferroviaria recae en nuestro país. Nuestro país, hasta la irrupción del ferrocarril, era imposible generar la producción y exportación rentable de granos. Sí. Porque, primero, no había mano de obra. Y segundo, las distancias eran muy amplias. Claro. Por lo tanto, los costos de transporte eran privativos. Nuestro país, por ejemplo, si usted ve 1854 y 55, nuestro país importaba trigo de Uruguay y hasta a veces convenía importarlo de Chile. Salía de Chile, pasaba por el estrecho de Magallanes y llegaba a Buenos Aires más barato que el que se podía producir acá. ¿Por qué? Porque no teníamos infraestructura de transporte que pudiera, a través de una tarifa parabólica y baja, llevar esa riqueza. La traían en carreta. Exactamente. Y todo el tema de carretas hacía que los productos se encarecieran enormemente. Entonces, en esa época se da la irrupción de las grandes corrientes migratorias, sobre todo de la parte septentrional europea hacia América, principalmente en nuestro país. Ahí apareció la mano de obra. Segundo, el ferrocarril. Y obviamente el bien desarrollado sistema marítimo inglés que ya estaba de la época del Acta de Navegación de 1651. De ese modo, esa combinación de una constitución liberal que abre mercados y abre los ríos a los barcos mercantiles ingleses, a los ferrocarriles ingleses, la población inmigrante pasa a formar e integrarse al sistema productivo agroexportador, logra que nuestro país comience a tener importantes ventajas comparativas y comience a generar una relación complementaria con Gran Bretaña.
sea, nuestro principal socio comercial es Gran Bretaña. Exactamente. Pero dentro de este esquema Hay otros países socios menores. Por ejemplo, también está Francia. Pero digamos, no hay una voluntad nacional argentina de industrializarse gracias al genio propio, a los recursos naturales propios. Hasta ese momento, claro, hasta ese momento no, el modelo agroexportador, hay un modelo. El modelo agroexportador o liberal o conservador liberal es un modelo que responde a David Ricardo, la teoría de las ventajas comparativas. Ricardo lo plantea, si mal no recuerdo, en el capítulo 7 del libro Principio de Economía, Política y Tributación de 1817, que es la Biblia de los economistas ricardianos, en donde Ricardo plantea que los países deben producir y exportar lo que relativamente mejor hagan.